Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Ronald Andrés García Díaz, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Pamplona. Y a continuación les voy a hablar acerca de los tipos de sensores. En primer lugar, tenemos el sensor de movimiento, también llamado sensor de presencia. Es un dispositivo electrónico que pone en funcionamiento un sistema encendido o apagado cuando detecta movimiento en un área o en un ambiente donde este sensor está instalado. Se utilizan con frecuencia para optimizar el consumo y la eficiencia de diversos sistemas como la ventilación, la iluminación o el aire acondicionado en el hogar o en la oficina, aunque también tiene diversas aplicaciones en el ámbito de la seguridad. Una buena opción para incrementar el ahorro y la eficiencia de los sistemas de aclimatización, ventilación, iluminación y otros factores en nuestro hogar son gracias a los sensores de movimiento, equipos pensados además para mejorar el confort en nuestro hogar. Un ejemplo de estos es en la seguridad, ya que estos sensores permiten manejar el monitoreo de nuestro hogar o nuestra oficina. Como pueden ver en pantalla, tenemos diversas imágenes de los sensores de movimiento. También está el sensor de posición, los cuales son dispositivos que permiten determinar la posición lineal o angular de un objeto y convertirla en una señal transmitida a la unidad de control a través de un bus de campo. La posición es la segunda magnitud física más medida de la industria, después de la temperatura. Los sensores de posición se utilizan en una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales, desde aplicaciones aeroespaciales y militares de alta gama hasta electrodomésticos de bajo costo para automóviles y de consumo. Un ejemplo de esto es el envasado de bebidas gaseosas en una fábrica industrial. Esto es ampliamente utilizado. Y como ven en pantalla, hay diversas imágenes de los sensores de posición. También tenemos los sensores de aceleración, también llamados acelerómetros. Están pensados para realizar una medida de aceleración o vibración. Estos proporcionan una señal eléctrica según la variación física que miden. En este caso, la variación física es la aceleración. Existen diferentes modelos que combinan las diferentes tecnologías existentes, siendo principalmente acelerómetros piezoresistivos, piezoeléctricos y acelerómetros capacitivos. Los acelerómetros se utilizan en mediciones, ya valga la redundancia, de aceleración gravitacional estática, lo que permite determinar el ángulo de desviación del objeto medido de la vertical, así como en mediciones de aceleración dinámica debido por golpes, movimiento, impacto o vibración, es decir, vibraciones de baja amplitud y baja frecuencia. Son muy utilizados en la industria para medir con precisión los pequeños cambios de aceleración. Bien, también tenemos el sensor de velocidad, el cual es un dispositivo generador de pulsos que mide cuán rápido se mueve un vehículo y este puede ser magnético o de efecto Hall y envía esta señal a una computadora automotriz llamada ECU. Esta computadora utiliza la señal para calcular el momento exacto en el que el vehículo pasa y lo deja registrado. Un buen ejemplo de esto es en el campo automotriz, ya que se se utilizan bastante en este lugar, ya que los sensores de velocidad, aparte de permitir esto, como su palabra lo dice, medir la velocidad, son muy eficientes a la hora de trabajar. Como pueden ver también en las imágenes, tenemos diversos tipos de sensores de velocidad. También existe el sensor de fuerza, que los cuales son transductores, también llamados transductores de fuerza o células de carga. Estos son elementos de medición diseñados para medir las fuerzas de compresión y tracción de forma precisa. Por lo tanto, es posible utilizar un sensor muy grande para medir las fuerzas más pequeñas con una precisión de medición constante. Los sensores de fuerza suelen ser empleados en amplias áreas de trabajo y de medición, donde se requiere una precisión alta, así como una rápida respuesta del sensor frente a las variaciones súbitas o dinámicas de la aplicación o el ensayo. Un ejemplo de estos son los sensores piezoeléctricos, que se basan en el principio de medición piezoeléctrica. Son adecuados para medir fuerzas muy dinámicas y cuasi estáticas. La fuerza que actúa sobre el cuarzo incorporado en el sensor genera una carga proporcional en la salida de la señal.
y un amplificador de carga posterior la convierte en una señal de proceso que puede evaluarse. Y como pueden ver en las imágenes, hay diversos tipos de sensores de fuerza. También está el sensor de presión. Es un dispositivo capaz de medir la presión de gases o líquidos. En este contexto, la presión es una expresión de la fuerza necesaria para impedir la expansión de un fluido. Normalmente se expresa en términos de fuerza por unidad de área. En general, los sensores de presión funcionan como un transductor, es decir, generan una señal en función de la presión a la que se someten. Los sensores de presión se utilizan en amplias aplicaciones, miles de ellas, cotidianas de control y de monitorizado. También se pueden utilizar para medir de forma directa otras variables como el flujo de fluidos o gases, velocidad, nivel de agua o altitud. Los sensores de presión también pueden denominarse transductores, transmitores de presión, registradores de presión, indicadores de presión y manómetros, entre otros nombres que reciben. También hay aquí en pantalla algunas aplicaciones de los sensores. En los más comunes se utilizan para medir, valga la redundancia, la presión por debajo de la presión atmosférica en un lugar determinado. Se utilizan también en instrumentación meteorológica de aeronaves, vehículos y cualquier otra maquinaria que tenga implementación la funcionalidad de la presión. También está el sensor de flujo, el cual es un dispositivo que instalado en línea con una tubería permite determinar cuándo está circulando un líquido o un gas. Estos son del tipo apagado-encendido y determinan cuándo está o no circulando un fluido. Vale aclarar que los sensores de flujo son diferentes a los transductores de caudal, los cuales utilizan un principio de medición de velocidad de flujo. Hay diferentes tipos de sensores de flujo, los cuales son sensores de pistón, sensores de paleta con puerta o sensores de elevación tapón. Y como pueden ver en pantalla, algunos ejemplos visuales de los sensores de flujo. Bien, el sensor de sonido. Es un módulo que convierte las ondas acústicas en señales eléctricas. En términos muy sencillos, los detectores de sonido funcionan en base a los cambios de capacitancia causados por la vibración de las ondas sonoras. Los sensores de sonidos integrados a los sistemas de alarma permiten detectar la presencia de intrusos. También son capaces de captar ruidos asociados a rotura de ventanas, manipulación de puertas o de algunas herramientas. La vibración del aire mueve el diafragma del micrófono causando un cambio de capacitancia en el condensador acoplado. El cambio de capacitancia, que se amplifica por el módulo LM386, LM393, entre otros, resulta en la lectura de la señal. Y como podemos ver, algunas imágenes de los módulos de sensor de sonido y en la parte derecha el sensor de sonido como tal. También tenemos el sensor de humedad, que se utiliza como aparato de lectura utilizado en espacios interiores para controlar la humedad del aire y la temperatura. Las magnitudes medidas por el sensor se transforman en una señal eléctrica normalizada cuya intensidad suele estar comprendida entre los 4 y los 20 miliamperios. Un material semiconductor es el encargado de determinar con precisión los valores de humedad y temperatura que se corresponden con la señal emitida. Este tipo de sensores son especialmente utilizados en sistemas de ventilación mecánica, higroreguladores, ya que estos permiten regular el caudal del aire renovado en función de la humedad del ambiente. Estos sistemas pueden emplearse tanto en viviendas individuales como en colectivas, y una de las aplicaciones más funcionales de estos sensores son en los invernaderos. Como pueden ver en pantalla, hay diversos tipos de estos sensores de humedad. También está el sensor de luz, que también llamado sensor fotoeléctrico o fotocélula. Es un dispositivo electrónico que responde al cambio de la intensidad de la luz. Estos sensores requieren de un componente emisor que genera la luz y un componente receptor que percibe la luz generada por el emisor. Todos los diferentes modos de sensado se basan en este principio de funcionamiento. Están diseñados especialmente para la detección, clasificación y posicionado de objetos, la detección de formas, colores y diferencias de superficies.
incluso bajo condiciones ambientales extremas. Los sensores de luz se usan para detectar los niveles de luz y producir una señal de salida representativa respecto a la cantidad de luz detectada. Un sensor de luz incluye un transductor fotoeléctrico para convertir la luz a una señal eléctrica y puede incluir electrónica para el acondicionamiento de la señal, compensación y formateo de la señal de salida. Algunas de las aplicaciones del sensor de luz son las siguientes. Estándar IRDA para dispositivos móviles, computadores, etcétera, llamado colorimetría, visión nocturna, las cámaras infrarrojas, etcétera, densitómetros, exposímetros para la fotografía, lectores de discos ópticos, fibra óptica, etcétera. Sigue el sensor de radiación. Los cuales, como su palabra lo dice que miden la radiación electromagnética en diferentes longitudes de onda basados en las interacciones electromagnéticas entre los fotones, quantums de campo, y los electrones o átomos del detector. Algunos diseños se basan como detectores de partículas, y algunos de estos ejemplos en el campo laboral son los detectores de rayos y los detectores de tormentas. Y como pueden ver en pantalla, algunos sensores de radiación también son utilizados muy ampliamente en el campo de la medicina. Sensor de temperatura. Voy a ser específico en este tipo de sensor, ya que junto con el de humedad y el de luz son los más utilizados hoy en día. Los sensores de temperatura son componentes eléctricos y electrónicos que en calidad de sensores permiten medir la temperatura mediante una señal eléctrica determinada. Dicha señal puede enviarse directamente o mediante el cambio de la resistencia. Un ejemplo de esto es el sensor de temperatura de los autos. Y a continuación les voy a hablar acerca del bulbo de temperatura. Esta pieza es la encargada de monitorear el calor e interpretarlo por medio de la aguja. Realiza su trabajo gracias a una resistencia interna que se expande y manda un pulso eléctrico que la aguja lo puede interpretar con su posición. Algunas de otras de estas aplicaciones son diversas, tales como la elaboración de alimentos, aclimatización para el control ambiental, dispositivos médicos, manipulación de protocolos o productos químicos y control de dispositivos en el sector automotriz, que fue el que les acabé de hablar. Sensor óptico. Son sensores, cuyos elementos de emisión y recepción están yuxtapuestos en el mismo conjunto óptico. Los rayos emitidos por el transmisor se reflejan en la superficie del objeto detectado y retornan al elemento receptor. Los sensores ópticos se utilizan para detectar luz, transmitir datos y reemplazar sensores convencionales, ya que son todos aquellos capaces de detectar diferentes factores a través de un lente óptico. Ya como los sensores de las cámaras se utilizan para capturar imágenes 2D simples y continuas. Un buen ejemplo de un sensor óptico es el del mouse de la computadora, los cuales mueven el cursor según el movimiento que éste realiza. Y como pueden ver, algunos ejemplos del sensor óptico. El sensor de proximidad. Es un transductor que detecta objetos o señales que se encuentran cerca del elemento del sensor. Existen varios tipos de sensores de proximidad según el principio físico que utilicen. Los más comunes son los interruptores de posición, los detectores capacitivos, los inductivos y los fotoeléctricos como el del infrarrojo. El principio de funcionamiento de los sensores de proximidad capacitivos es similar al de los inductivos. Un condensador situado en la cara principal del sensor genera un campo electromagnético y cuando una pieza se acerca cambia la intensidad y la frecuencia de las oscilaciones. Y algunas de estas aplicaciones de los sensores de proximidad están en los sistemas de transporte, las pantallas táctiles, los sensores de aparcamiento, sistemas de advertencia y dispositivos móviles. También como control de posición de mecanismos, control de apertura y cierre de puertas automáticas, sistemas para detección de objetos, control de flujo de objetos, sistema para detectar presencia, movimiento y posición o conteo de objetos. Y como pueden ver en pantalla, algunos ejemplos del sensor de proximidad.
También tenemos el sensor magnético, los cuales efectúan una conmutación electrónica mediante la presencia de un campo magnético externo, próximo y dentro del área sensible. Estos sensores pueden ser sensibles a los polos del imán o solamente a un polo. Los detectores magnéticos están provistos de sensores e imanes. Una vez que se abre la ventana o puerta, estos elementos se separan, dando origen a la capacidad del interruptor ubicado en su interior, el cual, además de transmitir una señal de alerta que es recibida por un panel de comunicaciones del sistema de alarma y de los electroimanes. Los detectores magnéticos se utilizan para la detección de posiciones sin contacto y sin desgaste. Se utilizan en todas aquellas aplicaciones donde se requiere alcances muy amplios, dado que los campos electromagnéticos atraviesan todos los materiales no magnetizables. Los sensores detectan imanes a través del acero inoxidable, aluminio, plástico o madera. Estos sensores son muy utilizados en el campo industrial. Bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.